Me di cuenta que en el mundo, así como tú has dicho, hay mucha gente buena que quiere hacer las cosas buenas, pero falta que alguien loco venga y te diga, oye, mira esta idea, y se suman. Es súper satisfactorio. O sea, es súper satisfactorio que puedas, que con una solución tan simple, ¿no? Porque esto no es como que una nave espacial, ¿no? O sea, es algo relativamente simple que un grupo de 5 ingenieros lo puede hacer, de 5 personas. A veces me pregunto por qué no hay nadie en el mundo que ya lo haya hecho, ¿no? Conocer todos los requerimientos para poder hacer un producto como este, necesitas a alguien que entienda el problema de verdad. No se trata de la prótesis, ¿no? Se trata de la persona y de cómo realmente logras tú tender un puente entre la persona y esa solución que le falta para ejercer su vida como cualquiera de nosotros en libertad. Hola, bienvenidos a otro episodio de Café con Lucha. Estamos, yo hoy día estoy particularmente de buen humor. ¿Tú, Macarena, estás de buen humor? De excelente humor. Perfecto, estamos todos de buen humor y particularmente hoy día estoy muy feliz por tener no solo en Café con Lucha, sino en Perú a un socio nuestro de Lucha, un socio reciente que conocimos hace poco, pero que muy rápidamente se ha generado un vínculo muy chévere y con quien hoy día vamos a conversar sobre lo que significa construir una compañía, una startup privada, pero para tratar de resolver un problema público, ¿no? Esta idea de que los problemas públicos pueden resolverse y por lo tanto deben resolverse con iniciativas privadas. Y entonces está con nosotros Eduardo Sotelo, que es fundador de Horus, que ha venido además acompañado de Ángel. Así que un aplauso para ellos. Bienvenidísimos los dos. Eduardo, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece nuestro set, nuestra producción? ¿Está bien? Espléndido, espléndido. Espléndido. Tantas veces lo he visto por los capítulos anteriores y ahora un gusto estar acá. Yo diría que Eduardo debe estar en el ranking de top fans de Café con Lucha. Claro, claro. ¿O no? Desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo. Sí, así que bueno, espectacular. También saludar como siempre a nuestra producción de Comco. Espectacular todo. Eduardo, cuéntanos un poquito esta historia tuya de decidir comenzar a dedicar tu tiempo a tratar de resolver un problema público. Sí, bueno, es una historia un poco larga, ¿no? Tenemos tiempo, dale. No Dale, cortábamos, ya sabes. Bueno, para comenzar, yo nací en una familia con bajos recursos y tuve la gracia, la oportunidad de poder estudiar, de poder ir al colegio peruano-alemán y aprender alemán y la gracia es porque estuve becado en este colegio, ¿no? En el Humboldt, muchos lo conocen. Y después del cole, sí tiene la oportunidad de poder ir a estudiar a Alemania ingeniería mecatrónica y en la universidad fue que conozco a uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, a Asbjørn Yarota, que tuvo un accidente de tren y le amputaron las 2 piernas. Pero cuando lo conocí, él caminaba y parecía normal. Y para mí era como que, oye, en el Perú, si te amputan, te dan muletas, ¿no? En el mayor de los casos. Me acuerdo que el guachimán de mi calle, de día, tenía una amputación de pierna también y caminaba con muletas. Entonces esa era mi realidad. Y fue ahí en Alemania mi primera interacción con prótesis, con que hay una solución para este problema y por qué esta solución existe en Alemania y no existe en el Perú, ¿no? Ujú. Fue mi primera pregunta. Y después me di cuenta que las prótesis son súper caras, ¿no? Y hay un montón, no hay un sistema de cómo llevar una prótesis al Perú. O sea, no solamente es el precio, sino hay muchísimos factores como la infraestructura, técnicos ortopedistas, por ejemplo, que es el problema más grande que nos dimos cuenta más tarde, que sin técnicos ortopedistas no puede haber una prótesis de alta calidad. Entonces, ¿cómo realizamos componentes de bajo precio y de alta durabilidad? Después, ¿cómo reemplazamos o cómo hacemos el trabajo del técnico ortopedista más eficiente? Y todo este problema, bueno, han sido casi ya 2 años y medio desde que empezamos y ahora, hoy en día, tenemos una solución tecnológica, ¿no? Que lo hemos diseñado en Berlín con todo el equipo de Horus y es lo que estamos traer al Perú, ¿no? Es un pequeño resumen de cómo se originó todo. Eh, Que además tiene un componente también importante de cómo se ofrece el producto, ¿no? O sea, no solamente la tecnología que han desarrollado, sino también es ese contacto directo que están teniendo con el usuario, que está permitiendo
acortar un poco esa cadena, ¿no? Donde suelen haber un montón de intermediarios. Claro, Y, exacto. y bueno, y también brindar asesoría directa, ¿no? En el proceso de volver a caminar, ¿no? Que al final eso es una de las cosas que a todos nos viene juntando aquí, ¿no? Esta motivación por no solamente poder dar acceso a una prótesis, sino regresar la movilidad para las personas que la han visto limitada, ¿no? Sí, exacto. O sea, ese es el trabajo más que nada lo que estamos haciendo con Lucha, porque de nada sirve, bueno, en el equipo de Horus somos en su mayoría ingenieros en Alemania, y de nada sirve que el producto se quede en el taller, ¿entiendes? Es una solución bonita y tecnológica y funciona muy bien, pero ahora tenemos que traerlo a la sociedad donde es que esta solución corresponde. Y ahí es que estamos en un buen camino con Lucha, ¿no? Todas las reuniones que hemos tenido positivas, hoy día sobre todo, ¿no? Sin dudas, sin dudas. No, y la verdad es que creo que encaja, creo que muy precisamente en cuando nosotros hablamos de una empresa en la que el planeta invertiría, que es como nuestro concepto que algunos ya estarán hartos de escucharlo, pero nosotros nos mantiene de alguna manera buscando estas iniciativas que el planeta necesita, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando recién nos conocimos, Eduardo, fue que tú me hablabas un poquito de la estadística de cerca del 90% de personas que tuvieran una amputación no tenía acceso a una prótesis, ¿no? En todo el mundo. Claro, ¿No? es un número grandísimo, sí. Y muy aparte de eso, o sea, o sea, yo como por ejemplo soy un ingeniero en Alemania que quiere mejorar el Perú, ¿no? Yo vengo al Perú y para mí también es como un milagro, ¿no? Haberlos conocido, o como, bueno, es un camino de la vida que nos encontramos en el Work que Impacta, pero si no estuviera Lucha, ¿cómo yo ingreso al mercado peruano? O sea, yo no conozco a todos los contactos, por ejemplo, que tú tienes, a todo el network, a toda tu experiencia, y que tú y Lucha, ¿no? Que todo el equipo de Lucha sea un grupo de personas que estén comprometidas en hacer un bien social, ¿no? Lo cual es súper difícil de encontrar, creo yo. O sea, yo creo que es algo muy poco común. Sí, es poco común, pero yo creo que hay mucha gente buena, ¿no? Por ejemplo, Sí. ahora que hemos estado reunidos. Falta esa chispa, ¿no? Esa Sí, chispa. claro, a veces se necesita como que algo que permita a la gente manifestar su buen corazón, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahora que hemos tenido una reunión con Pepino Iturriaga, de gerente general del Grupo F, y le presentamos el proyecto, y es como de inmediato él nos decía, oye, ya, ¿qué hacemos? Para que puedan comprar las prótesis en cuotas? ¿Cómo arrancamos? Pues nosotros tenemos 240 tiendas a nivel nacional. O sea, sí, hay un montón de gente buena. Muchos han sido clientes nuestros de Mambo. Y a veces lo que se necesita es simplemente como el canal, el vehículo para poder manifestar esa bondad o esa generosidad. Y creo que al final la vida nos encontró de esa manera. Y bueno, recién ahora vamos a comenzar a ver si lo logramos juntos, ¿no? Yo espero que sí. Sí, de todas maneras. O sea, de hecho, va a ser un camino súper difícil, como creo que todo lo que genera un cambio, salir de tu zona de confort, es un camino complicado, pero sí, con muchas ganas. Y creo que eso es lo importante, ¿no? La motivación, el saber por qué lo estás haciendo, es algo que creo que tenemos muy definido. Y entonces, es cosa de resistir, ¿no? Vamos a aguantar el camino y llegar al éxito. Bravazo, bravazo. Tenemos que lograrlo. Ahora, está con nosotros también Ángel, que es uno de los primeros clientes, usuarios de Horus. Bienvenido, Ángel, también a Café con Lucha. Muchas gracias a Café con Lucha por apoyarte siempre esto, ¿no? Tus iniciativas que está dando Eduardo para la gente, para las personas con discapacidad, ¿no? Son muchas personas que están sin usar prótesis. Y gracias a Horus y a ustedes, esto se va a ir expandiendo más, ¿no? Sí, esa es un poquito la idea, Ángel. No sé si nos quieres contar un poquito cómo ha sido tu experiencia de conocer a Eduardo, de usar las prótesis. Ya esta es la segunda versión que tienes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia de conocer a Eduardo y de conocer a Horus. Mira, a Eduardo yo lo conocí, año pasado lo conocí en el mes de enero, por ahí creo, en un entrenamiento de ANFAP. Porque tú eres futbolista, claro, además. sí, Delantero, ya me dijeron. claro, y ahí lo conocí y nos propuso a los muchachos, ¿no? Mira, este es el proyecto. Y entonces, bueno, nos hizo la prueba del muñón, nos midieron todo eso. Entonces empezamos a usar la prótesis. Hicieron la prótesis abril, nos entregaron. Ajá. En enero, y rápidamente la prótesis nos entregaron en abril.
y empecé a usar la prótesis y para qué bien, se siente bien, cómoda, te hace sentir, o sea que más libre, o sea que de andar a los bastones, andar con la prótesis, te haces una persona normal. Claro, eso es espectacular. Tú, la pierna la perdiste a los 18 años, pues. 18 años. No, cuéntanos un poquito de eso, si te parece. Yo perdí la pierna a los 18 años, es una anécdota. Casi para mi cumpleaños lo perdí la pierna. Un día Ayer antes, fue tu cumpleaños, ¿no? claro, Ha sido recientemente su cumpleaños también, 40 años. 40 años se veía. Qué bonito, bonito, bonito. Bueno, yo perdí a los 18 y de ahí pensé que ya no iba a caminar más con la pierna porque uno Claro. joven, ¿no? En los 18 años perder En la Huancayo, pierna. ¿verdad? Sí, en Huancayo. Era difícil, ¿no? Para mí era difícil. Dije que y ese domingo antes jugué fútbol todavía y pasó eso y sin pierna. Entonces yo pensé no voy a volver a caminar. Voy a estar y encima de ese tiempo no había ni silla de ruedas por allá en Huancayo. Sabes que provincia es un poco más Abandonado de alguna claro. manera, ¿no? Ujú. Y entonces ya no voy a poder caminar. Pero gracias a mi mamá que se puso a mover, buscar apoyo por ahí, consiguió la Cruz Roja. Y ahí empezaba mi mamá, consiguió una prótesis que nos dio en el INER. Que era una donación con la Sí, Cruz de la Roja. Cruz Roja en la donación. Que probablemente era una prótesis de segunda, o sea, que ya había sido usada o era nueva. Bueno, el socket es uno Ah, para que un solo para la claro. persona, no puede ser. Ujú. Pero Disculpa que interrumpa. La prótesis, la Cruz Roja, está hecha con tubos de sanitarios. O sea, es una especie de prótesis para países en vías de desarrollo donde van a una ferretería y cogen piezas y te Ajá. tratan de hacer una prótesis. Sí. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa prótesis? lo usaba, pero como siempre, ¿no? Me duró como 2 años. Y luego, bueno, conociste a Eduardo en enero, llegó, cu- Su promesa. cumplió su palabra así de candidato a la alcaldía. Sí, a los de ANFAP, algunos les tenemos que dar todavía, pero sí a Ángel. Claro, que como digo, es persona que la prótesis, muchas veces yo me siento cómodo con la prótesis. Ajá. Y hay muchachos o sea, que tienen que trabajar, o sea, que como dice Eduardo, siempre a mí por sí me tienen que corregir algunas cosas del muñón porque no lo tengo bien derecho. Ujú. Tengo que hacer los estiramientos, todo lo que me da las enseñanzas tengo que seguirlo para que mejore cada día mejor. Claro. Y bueno, hay muchachos también que no, por tiempo, porque la distancia no lo pueden hacer también. Claro. Cuéntanos un poquito las diferencias que sientes ahora con esta prótesis, ¿no? Comparada a la que tenías antes. La primera prótesis esta rodilla te da más seguridad, porque te paras, puedes estar ahí, o piensas una piedrita y no se te va la prótesis, Ujú. porque se queda ahí. En cambio la otra sí, esa es como, Como una bisagra, ¿no? De puerta. ajá, así se va y viene Claro. la artiga. Sí, sobre todo para lugares como con inclinaciones, ¿no? Si se vive en un terreno que no es plano, necesitas una prótesis que te dé más seguridad. Y eso es lo que hace nuestra rodilla, más que nada. Eduardo, una pregunta. ¿Y como ingeniero, qué es lo que sientes cuando, o sea, ya no es la prótesis, digamos, en el diseño, sino que ya estás viendo a Ángel caminar? O sea, ¿cómo choca eso con tu pasión de ingeniería? ¿Lo multiplica? ¿Cómo te sientes? Yo creo que lo mismo que sienten todo el equipo de Horus, ¿no? Es súper satisfactorio. O sea, es súper satisfactorio que con una solución tan simple, ¿no? Porque esto no es como que una nave espacial, ¿no? O sea, es algo relativamente simple que un grupo de 5 ingenieros lo puede hacer, de 5 personas. A veces me pregunto por qué no hay nadie en el mundo que ya lo haya hecho, ¿no? Entonces Claro. como que uno busca competencias, ¿sí? Y se da cuenta que no existe. Entonces, ¿Y por qué? sí, ¿Por o qué, sea, o sea, ¿por qué no hay otro grupo de 5 personas que ya haya querido abordar esto? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando para que un problema tan notorio no sea abordado, digamos? Bueno, de parte de la industria ortopédica es que está dirigida a prótesis de alta gama, ¿no? De productos que no bajan. Ahorita el diseño y desarrollo de toda la industria está en productos que cuestan 40.000, 50.000
dólares por pieza, por una rodilla. Solamente la rodilla, el pie también te cuesta entre 40 a 50 mil dólares, y en eso se enfoca toda la industria. Y en el área de prótesis mecánicas simples, con una funcionalidad para poder volver a hacer tu vida, estas industrias no invierten en ese tipo de soluciones. Entonces solamente queda que startups o emprendedores generen ese cambio. Pero entonces ahora tú te pones a pensar, un alemán o un estadounidense o un japonés con buen corazón o un ingeniero que quiera hacer esto, el alemán no conoce el problema del peruano. O sea, el alemán vive en Alemania, todo es plano, ¿no? Todo es asfaltado, hay rampas, entonces hace un producto de repente impreso 3D de plástico, porque dice, bueno, eso va a durar. No hay mucho sol, el producto no envejece, no hay mucha suciedad, no hay mucha humedad. En cambio, yo como peruano que nací acá, conozco que un amputado que no sé, que vive, digamos, en un asentamiento humano o vive en la sierra y que va a cruzar un río, por ejemplo, tengo que hacer una prótesis que sea resistente a todo, ¿no? Para que al final el paciente o el cliente esté satisfecho con el producto. Si no, va a cruzar el río y se va a romper. Claro. O le entra agua y se oxida y ya se malogró, ¿no? Claro. Entonces, conocer todos los requerimientos que se requiere para poder hacer un producto como este, necesitas a alguien que entienda el problema de verdad, que haya vivido o crecido en un país en vías de desarrollo y que conozca no solamente de repente la clase A, sino conozca de la clase A hasta la clase E, cómo viven todos, y hacer un producto integral que cubra todas esas necesidades. Claro, porque tú estás apuntando a desarrollar un producto, a encontrar como ese punto medio entre lo accesible, pero también un producto de calidad, que te vaya a durar, ¿no? Y que vaya a no traerte más problemas como que se te rompa cada mes y medio y que tengas que estar reparándolo, ¿no? Sí, exacto. Y ahora justo me pongo a pensar y digo, tengo la gracia y la suerte de vivir en el Perú, que es un país con todos los ecosistemas. Entonces, yo puedo hacer una prótesis global, resista la costa, resista los Andes, el Himalaya, o resista la selva de no sé, de Perú, Vietnam, de Tailandia, claro. Exacto. Entonces, conozco todos los ecosistemas también y la necesidad, y eso me ayudó a mí y a dirigir el equipo de ingeniería de Oros para poder hacer una solución global, ¿no? Que no sea solamente para el Perú, sino para todo el sur global, para todos los países en vías de desarrollo. Y ¿cómo tú, digamos, estudiando y trabajando en Alemania como un ingeniero peruano, ¿qué sensación te genera ver el estado actual del Perú, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer o qué sensación te genera? Mira, yo creo que todo país, el Perú no es pobre, yo creo que todo el país, la pobreza es un estado estado mental, creo yo. No existe una persona pobre. El Perú tampoco es pobre. Lo que pasa en el país es súper simple. Tenemos miles de problemas, pero el problema principal es las personas, ¿no? O sea, también tuve la gracia de ver una sociedad como la alemana y la sociedad peruana. Yo creo que la solución es súper sencilla, ¿no? Mira, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa ¿qué es un país? El país es su gente, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que tiene las mayores oportunidades en el Perú? ¿No? Todos mis amigos del Humboldt, bueno, mi hermana también tuvo la misma suerte que yo, fue el Humboldt, todos los amigos de mi hermana que se fueron a Alemania a estudiar y ahora están trabajando en una empresa, ¿no? Como mi propia hermana, por ejemplo, ¿no? Todos trabajan en empresas grandes, ganan dinero, ya tienen hijos, tienen familias, se enamoran, ¿no? Y se quedan allá. Y para mí es de que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de poder conocer otras culturas, poder haber estudiado de repente algunas ciencia, ingeniería o algo que pueda contribuir a que el Perú salga adelante, deberían de regresar y de dirigir este país, esta sociedad a crecer. Porque si yo creo que todos los talentos y toda la gente con estas oportunidades nos vamos y no regresamos, entonces, ¿quién va a dirigir el Perú? O sea, qué persona con capacidad va a sacarnos de la situación en la que estamos? Y eso es algo súper simple y es algo que yo repito a mis amigos. Naturalmente todos me dicen, bravazo lo que tú estás haciendo, pero yo creo que debería quedar más de allá de un bravazo y ejecutar, ¿no? Ya saben, gente. Más allá de un bravazo, sí. Me gusta esa.
Pero no necesariamente es regresar físicamente, ¿no? Es conectar de repente, es hacer porque justamente yo creo que tu situación trae muchos beneficios para el Perú, incluso más que si es que regresases a vivir acá y te desconectases de lo que has conseguido y cultivado en Alemania también, ¿no? Entonces hay mucho potencial en generar puentes también, ¿no? Exacto, absolutamente. O sea, no digo de que dejen Alemania y vengan al Perú, sino, o sea, por ejemplo, yo como ingeniero, por ejemplo, si has estudiado alguna carrera en Alemania, tú puedes hacer un plan, puedes ir al banco de inversiones de Berlín o al banco de inversiones de Múnich o al banco de inversiones de la ciudad en la que estés, armar una estrategia para mejorar la sociedad peruana, la sociedad de algún problema que existe en el mundo y ejecutarlo. O sea, por ejemplo, yo creo que lo que yo he hecho lo puede hacer cualquier compañero o cualquier persona que haya estudiado en Alemania y entienda algún problema del Perú y lo puede hacer. Y Eduardo, una pregunta, ¿tú tenías esta idea desde el momento en que te fuiste? ¿O No. en qué momento te entró este llamado, estas ganas de convertir el bravazo en realidad? Eso es mucho también lo que de repente es difícil de entender, ¿no? Porque a mí también me fue difícil. Es de que en el Perú te pintan siempre el sueño, ¿no? El sueño es, bueno, tú, lo que me decían mis papás, por ejemplo, tienes que ir a Alemania, estudiar, terminar la carrera, encontrar un trabajo, casarte y ya te quedas allá, ¿no? Y yo cuando estuve en la universidad, yo entré a un proyecto que era una meta inalcanzable, que era hacer un carro eléctrico en 2 años, completito. O sea, nosotros teníamos que soldar el carro, teníamos que diseñar todas las piezas del carro, liderar el equipo, conseguir financiamiento, armar el paquete de baterías, toda la parte tecnológica del carro eléctrico teníamos que hacerlas nosotros. Y en 2 años, bueno, trabajábamos ahí con los chicos también, éramos estudiantes todos, trabajábamos día y noche. Me acuerdo que habían días que 3 días no salíamos del taller, dormíamos ahí, comíamos juntos, me di cuenta que si tú en verdad estás committed, o sea, te empeñas comprometido al 100% en algo, puedes alcanzar metas inalcanzables. Y mis papás me decían, oye, ¿por qué estás haciendo ese carro eléctrico? Deberías terminar la maestría y ya poner a buscarte un trabajo y dejar de perder tu tiempo, que estás loco ahí, no te pagan. No. O sea, en el carro eléctrico a veces teníamos que conseguir sponsores para armar las piezas, conseguir todas las piezas, y si no conseguíamos las piezas, nosotros teníamos a veces yo decía, ya, toma de mi dinero, y ponía de mi plata, y no me pagaban nada tampoco. Y al final, lo que pasó ahí fue que logramos que el carro funcione. Nos fuimos mejor a una competencia y alcanzamos todos nuestros objetivos que la gente nos decía, hasta la gente del mismo equipo, a veces los antiguos, porque cada año se construye un carro nuevo, nos decían, oh, están locos, ese carro eléctrico nunca lo van a hacer. Era el primero de la universidad, antes eran todos de combustión. Y eso se logró, y ahí me di cuenta que uno comprometido puede alcanzar lo inalcanzable. Y luego de eso yo conseguí un trabajo en la industria automotriz, en la industria alemana. Y ese era el sueño, ¿no? Lo que me habían pintado mis papás desde chiquito. Tú estudiaste en el colegio alemán, vas a Alemania a estudiar ingeniería, terminas la universidad, vas a la industria automotriz o alguna industria tecnológica y trabajas como ingeniero o como algo así, y empiezas a ganar dinero y ya está el sueño cumplido, ¿no? Te falta solamente la familia, los hijos y ya está. Y yo me di cuenta ahí cuando empecé a trabajar en la industria automotriz que me faltaba algo, que en la vida... que en la vida las cosas van más allá, o sea, que con el dinero yo no me sentía feliz. O sea, yo tenía todo lo soñado, todo lo que mis papás me habían dicho que debería hacer y no sentía que tenía un propósito en lo que estaba haciendo. Y es ahí que, bueno, también llega la pandemia y nos encierran a todos y nos ponemos todos a pensar ¿Qué hacer? un poquito qué estamos haciendo con nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices mucho en las fotos? ¿Por qué hago? ¿Por qué me levanto todas las mañanas? ¿Cómo me siento cuando me voy a dormir? Y es ahí que recuerdo que conocí a un amigo en la universidad que tenía prótesis y recuerdo que bueno, encontré una startup de un chico de Colombia que estaba haciendo unos exoesqueletos. Y yo digo, oye, este pata está haciendo exoesqueletos de Colombia. Y ahí fue que dio la chispa de Horus. Dije, oye, también yo creo que yo puedo hacer prótesis para el Perú, para todo el sur global. Y ahí fue que un poco como que me dio la chispita esa. Y nos juntamos en la pandemia y empezamos a desarrollar las piezas, toda la pierna. Y
Bueno, ya han pasado, como dije, casi 2 años y medio de eso. Y acá estamos. Ahora, desde entonces, Horus ha ido agarrando una cierta tracción. Mencionabas el Banco de Inversiones de Berlín y han comenzado a interesarse fondos de inversión, inversionistas, todo tipo de partnerships. Cuéntanos un poquito de cómo te has ido tú sintiendo en la medida en la que comenzó el proyecto y comenzaste a ver que terceros comenzaban a apostar, incluso personas que tenían décadas de experiencia en prótesis también sumándose al equipo. Cuéntanos un poquito cómo fue ya sentir que algo comenzaba a ocurrir. Sí, eso es súper gracioso porque eso también fue como con el carro eléctrico, ¿no? Yo iba a empresas, tocaba la puerta y decía, quiero conseguir un carro eléctrico. Me miraban como locos todos. ¿Qué estás hablando? Decía, sí, estamos en este proyecto. Y yo creo que la gente como que es así un poco, que tiene las mismas frecuencias que tú, como que se conecta de una u otra manera, ¿no? Entonces me cerraron muchas puertas en ese momento, pero me abrieron otras. Y me di cuenta que en el mundo, así como tú has dicho, hay mucha gente buena que quiere hacer las cosas buenas, pero falta que alguien loco venga y te diga, oye, mira esta idea. Y se suman. Y lo mismo pasó ahora con las prótesis, ¿no? Yo soy ingeniero mecatrónico, o sea, yo de prótesis biomecánica tenía 0,0 de conocimiento. Entonces lo que yo hice fue tocar puertas. Me acuerdo que estaba sentado en un bus, ¿no? Y veo un carro que dice, no, en Alemania, ¿no? En Berlín. Veo un carro que dice, nosotros hacemos piernas. Y yo digo, y justo había empezado con Horus. Y yo digo, como que, esto está raro, ¿no? Y como que saco mi celular y me pongo a googlear, ¿no? La empresa Zapfer. Y llamo, pues. Llamo y digo, justo había fundado Horus, creo. O iba a formar la empresa legalmente. La idea estaba en tu Pero la idea ya estaba yo quería renunciar a mi trabajo y quería enfocarme en Horus al 100%. Y llamo a la empresa y digo, sí, quiero conversar con el gerente general. Soy el gerente general de la empresa Horus. y la secretaria me dice, ok, un momento, por favor. Y me pasan con Andreas Lehmann, que ahora es un versionista de Horus y también que estaba acá en el Perú, también que ahora ama el Perú. Quiere hasta retirarse. Cuando se retire, se va a mudar al Perú. Maña. Wow. Sí, es loquísimo. Entonces, así, gente loca, ¿no? Entonces yo llamo a Andreas. Sabemos de ese tipo de personas. Sí. Yo llamo a Andreas y le digo, mira, Andreas, soy peruano, ingeniero, he desarrollado una prótesis. En ese tiempo era un prototipo todavía, ¿no? Te lo presento y Andreas me dice, sí, yo también he querido hacer, yo también he desarrollado, me dice. Y se había ido justo había ido al terremoto de Haití Ajá. en el 2006. Y Andreas había viajado un mes con un grupo de alemanes a armar piernas allá también. O sea, Maña. él tenía tiene siempre, quiere apoyar, ahora en Ucrania también en la guerra, también está ahí metido. Pero como alemán, ¿no? El gerente general de una empresa allá no tiene el tiempo para irse a Perú. Claro, encargarse. Exacto. Entonces me dice, sí, mira, no tengo tiempo ahorita, pero ven a visitarme y hay que conocernos. Y ahí empezó todo, ¿no? Y así he ido tocando puertas. Realmente muchas se me han cerrado, pero muchas me han abierto y han surgido alianzas que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Edu, y una pregunta, estando tan comprometido con el problema, ¿cómo si eliges el camino del emprendimiento en lugar del de non-profit, ¿no? Porque en el mundo existen varias iniciativas de donaciones, ¿no? De ayuda caritativa, de repente, en cuanto a las prótesis, pero tú has elegido un scope, ¿no? Bien particular, que además es el que a nosotros en Lucha nos gusta y por el que apostamos, ¿no? Que es el de combinar el negocio con el impacto. ¿Cómo así? No sé si en algún momento te preguntaste si es que de repente ir por uno, por el otro, al final te decidiste un punto medio. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Depende, creo, mucho de la eficiencia y qué tan rápido quieres lograr el cambio, ¿no? O sea, si miramos en retrospectiva todas las ONGs del mundo que arman prótesis, naturalmente que salen en muchos periódicos y hacen su trabajo y tratan de hacerlo de la mejor manera, pero así como Joel mencionó, el 90% de amputados en el mundo no está caminando. Y no es que no sé, hace 50 años eran 99 y ahora son 90, ¿no? Es que este número no se reduce. O sea, es así.
y desde hace años. Entonces yo me puse a pensar, ¿y por qué pasa esto? Y analicé cómo las ONGs trabajan y normalmente es un poco de no entender el problema. Si no entiendes el problema, no puedes crear una solución. Entonces, si eres una ONG europea o estadounidense que no entiende el problema, lo que haces es, tú contratas a 5 ortopedistas, haces una campaña de armar 300 prótesis en 3 meses digamos, en Camboya y las armas, ¿no? Haces caminar a 300 personas en estos 3 meses, te tomas una foto y dices, bueno, misión cumplida, y ahí te vas. Las campañas que hacen normalmente, ¿no? Y después de 2 años, esas prótesis, o de 3 años, necesitan mantenimiento, se rompen, y no hay otra nueva campaña, porque después hacen otra campaña En otro lado. en otro lado, exacto. Entonces, esos 300 amputados que hiciste caminar por 2 o 3 años, vuelven a hacer vuelven a poder no caminar, ¿no? Y es eso la razón por la cual este número del 90% no disminuye. Y yo dije, bueno, puedo también de repente formar mi propia ONG y hacerlo de otra manera, pero yo creo que eh, con el capitalismo se puede hacer una solución mucho más interesante porque mucho más rápida, perdón, porque puedes encontrar más fondos, como por ejemplo del Banco de Inversiones de Berlín o de entes privados, que también estén interesados en solucionar el problema y en generar rentabilidad, ¿no? Para que el negocio salga adelante, para que siga persistiendo el negocio. Entonces, sí, yo creo que el área del emprendimiento es mucho más eficiente que estar formando una fundación. Claro, y en ese ejemplo, esas 300 personas de repente podrían ser 3.000 y luego 30.000 y luego 300.000 y tener sus mantenimientos y tener sus servicios y tener Claro, su financiamiento, porque claro. claro, porque ya no se trata sobre hacer una donación de unas cuantas prótesis, sino se trata de Hacer una estructura, ¿no? una infraestructura organizacional diseñada para atender la solución de un problema que es de escala global. Sí, y solucionarlo a largo plazo, ¿no? No solamente por la campaña de 3 meses, sino, o sea, es mi interés de que todos los pacientes de Horus permanezcan caminando eh, toda su vida, ¿no? Hasta que no tengan más energías de repente para volver a caminar como cualquiera de nosotros. Y eso ahí entonces hablábamos ahora en la mañana, ¿no? No solamente se trata del producto, sino de la solución. Porque, por ejemplo, la necesidad de financiar las prótesis, ¿no? Exacto. De que alguien las pueda... De repente no tengo los $1.900 para comprar una prótesis de Horus, pero de repente sí puedo pagar 300 soles al mes y tener acceso a una y conectarlo de repente después con la posibilidad de conectarlo con un trabajo a esa persona. Entonces, ya no se trata de la prótesis, ¿no? Se trata de la persona y de cómo realmente logras tú tender un puente entre la persona y esa solución que le falta para pues, lo que Ángel mencionaba hace un ratito de tener de vuelta su libertad, ¿no? De poder ejercer su vida como cualquiera de nosotros en libertad, ¿no? Sí, exacto. Sí, es lo que mencionamos al principio un poco, ¿no? Desarrollamos la tecnología y la solución y luego cómo llevamos toda esta solución al mercado y entre eso están los puntos del financiamiento, por ejemplo, o el mantenimiento del producto, Y la el de la comunicación información, ajá. y la información, sí, Nos, que es un tema muy importante. ¿no? Justo estas semanas hemos estado desde Lucha, bueno, porque tenemos que ponernos al día pues con toda la experiencia que el equipo de Horus ha tenido. Hoy día además hemos sido testigos de que Eduardo hasta doctores, ¿no? Que te puede ver con rayos X dónde están las contracturas en tu cuerpo. Entonces, bueno, en este proceso de familiarizarnos hemos estado también escuchando varios testimonios y a mí en lo personal una de las cosas que me ha impresionado es la poca información, ¿no? ¿Cuántos pacientes de amputaciones? Una de las cosas que más difícil es el orientarse en este nuevo mundo donde tu vida está cambiando tanto y buscas información, pero ¿no? Está por un lado el doctor, por otro lado el ortopedista, el que te hace la rehabilitación, buscas en Google, no encuentras nada, ¿no? No sé, de repente, Ángel, si nos puedes contar un poquito desde tu experiencia, cómo es esta situación del acceso a información, qué opciones, qué tan fácil o difícil es saber qué opciones tienes, ¿no? En quién confiar, quién te puede dar un buen consejo.
¿Cómo es la situación aquí en el Perú? Las informaciones, como te vuelvo a repetir, son muy pocas. Más que todo para las personas que están fuera de, acá de Lima. Ujú. Son personas que no tienen mucho la información, que si existe una buena prótesis, y ahora si te dicen la prótesis es cara, no sé, ¿no? No tienes esa información. Y ahora si te dicen terapia, te mandan una terapia de 6 meses, 7 meses. A veces hasta los pacientes se van aburriendo, ya no, ya no, Claro. no quieren usar la prótesis, ¿no? Ujú. Y entonces, pero si como Eduardo te ve, eh, más o menos te dice las orientaciones, cómo es la prótesis, cómo debes usarlo, todo, y se puede usar. Y o sea que pues, más que todo es que haya más informaciones, Claro. que las personas que te den informaciones, si hay prótesis, que también se puede usar, ¿no? Si es que en este momento hubiese alguien escuchando que recién está pasando por el proceso de tener que buscar una prótesis, ¿qué consejos, qué te gustaría poder recomendarles o decirles en este momento? No, le recomendaría, mira, que usen una prótesis porque una prótesis, como te digo, te vuelve, pues sí, cuando tú estás con la amputación vas con los bastones. A veces no puede ser tu vida normal, tener que ir con tus bastones, si quieres cargar algo, o por si en mi caso yo quiero apoyar a mi esposa a ir al mercado a hacer compras, todas esas cosas, me limita. No puedo cargar con los bastones. Pero ahora que tengo la prótesis, no, bueno, ayudo, hago las cosas normal. Entonces vale Sí, la pena buscarla. vale la pena hacer una prótesis. Es necesario. Y sobre todo a largo plazo, ¿no? Porque ir con muletas, de repente si eres una persona joven, crees que es más rápido y no necesitas prótesis, pero si piensas a largo plazo, en 20 años los hombros no están hechos para cargar peso, ¿no? Eh, eh, y vas a terminar con, después de 20 años, 30 años, vas a terminar con dolores de espalda y no vas a poder usar más los bastones o las muletas. Entonces tienes que hay que pensar más a largo plazo y ver cómo combinar los puntos de presión, que sea por parte del muñón y de repente en tu casa con las muletas puedes caminar un poco cuando no caminas mucho. Y sí, y siempre es lo que dicen en Alemania, hay que combinar el uso de la prótesis con el uso de muletas. Una, una, una consulta, aprovechando pues a gente que nos pueda estar escuchando, eh, sean pues empresarios, talento, gente diversa que nos pueda estar escuchando y que seguramente puedan estar pensando, oye, ¿cómo puedo yo hacer para hacer que a Horus le vaya bien, ¿no? ¿Cómo puedo yo contribuir, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿De qué maneras puede alguien que esté interesado, un empresario, una persona, un talento, sumarse a Horus de alguna manera? ¿Qué cosa está buscando Horus en estas semanas, meses? Yo creo que Horus puede crear sinergias con cualquier tipo de empresa, ¿no? Porque al final lo que hacemos es hacer una persona que está sentada, que no es funcional, hacerla otra vez funcional y llevarla al mercado. Eh, o sea, yo creo que cualquier persona que esté interesada en Horus puede contactarnos y vemos la manera, así como con F, ¿no? Tuvimos una reunión de una hora y cuántas ideas Al locas toque. sacamos ahí de financiamientos, simplemente en el meeting que tuvimos, que podían hacer sinergia con Horus. Y sí, cualquier persona que tenga un negocio, las ganas simplemente de querer apoyar, yo creo que nos contacta y vemos la forma como. Bravazo, bravazo. Eduardo, te estoy obligado contractualmente a preguntarte qué tal tu experiencia o cómo fue tu decisión de conectar con Lucha, ¿no? Porque en verdad tú estás en Berlín, estás en otro lado y de pronto nos conocemos y ahora somos socios y tenemos este propósito que tú has traído, tú has puesto sobre la mesa y todos hemos dicho, ya, sí, ese también es nuestro propósito, vamos a sacarlo adelante. Entonces, cuéntanos un poquito esa apuesta medio loca de tu parte de desde Berlín invitarnos a ser socios a tus amigos luchantes. Sí, yo creo, como lo dije, yo creo que al final yo vengo con una solución, ¿no? Y tengo que encontrar personas que estén dispuestas a apostar en algo súper loco, súper innovador y que quieran cambiar la sociedad. Entonces, esto puede originarse como, de repente, si es que hay un grupo ya de emprendedores que están tratando de cambiar la sociedad, ¿no? Unirnos, ¿no? Unirnos, oye, tú estás haciendo, no sé, audífonos, yo estoy haciendo prótesis, estamos tratando de combatir el problema de la discapacidad. Ujú. Pero yo cuando llego al Perú es como que voy a la Cámara de Comercio peruano-alemana
¿no? Veo como 200 empresas y no hay ninguna como que realmente que esté enfocada a una startup, ¿no? Nosotros somos la primera startup de la Cámara de Comercio Peruano-Alemana. No encuentro una infraestructura de apoyo para combatir problemas sociales, como es el de las prótesis. Y es ahí bueno, que te conozco en Impacta y es que ahí se crea esta sinergia de que estamos en la misma frecuencia de tratar de solucionar un problema social. Y sí, mientras estemos alineados en esa, como le decía, mientras estemos alineados en la misión, yo creo que después cómo llegamos a la meta, realmente no va a ser un camino recto, sino va a ser un camino largo con bastantes tropiezos, pero yo creo que lo vamos a lograr. Bravazo. Increíble, increíble. Bueno, la verdad es que esta conversación me llena de entusiasmo, me llena de alegría. Ahora, además, no solamente durante esta grabación, sino hoy día hemos pasado toda la mañana juntos. Estábamos en el carro y de pronto veíamos una persona que tenía una pierna con una amputación y Eduardo, muy emprendedor, ¡ay, que para el carro! Se bajó a un pata ahí como en un paradero además estaba por subir a su micro un pata Richard muy, muy entretenido con su... Hay que llamarlo, ¿eh? Sí, tenemos que llamarlo con su parlante porque él decía que Me gusta cantar. Richard y orquesta se decía llamar y nos contaba así pues, ¿no? Que él había hace 12 años perdido la pierna pero que no perdía el buen humor, ¿no? Sí. Y que incluso le hacía bromas a la gente y tal, y que no todo el mundo se tomaba bien su broma, que había tenido experiencias de todo tipo con su sentido del humor. Y claro, una cosa es pensar en el concepto de la prótesis y otra cosa muy distinta es comenzar ya a conversar con la gente y te das cuenta de que algo como una prótesis en realidad significa algo distinto para cada persona, ¿no? Al final de lo que se trata es de que la gente pueda hacer con su vida su máximo potencial en libertad, ¿no? Y eso para mí personalmente ha sido sumamente gratificante, ¿no? Porque, obvio, había visto en nuestras llamadas de larga distancia, ¿no? Las fotos, ¿no? Los videos, etcétera. Pero claro, hoy día en la mañana, comenzar la semana conociendo a Ángel, conociendo a Richard, viéndote en una reunión con el grupo F, viendo cómo financiamos las prótesis y eso, creo que nada, es muy gratificante y por eso también yo quería, Eduardo, agradecerte por escogernos como socios y por permitirnos esa alegría de ser parte de historias como esta, ¿no? Que obviamente, tú lo decías hace un rato, ¿no? A veces uno puede tener su trabajo, su sueldo, su estabilidad, pero si no hay esto, después todo se vuelve medio gris, ¿no? Esto acá le da mucho color a la vida. Así que muchísimas gracias de verdad por escoger a Lucha y por venir a nuestro espacio de Café con Lucha, que estoy seguro que mucha gente nos va a ver. Bravo. Gracias. Bravísimo. Buena voz. Gracias a todos, un abrazo. Esto ha sido Café con Lucha. Ángel, gracias.